Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del COEFI. Para empezar, tenemos a la doctora Laura Moreno. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad Técnica de Braunschweig, en Alemania. Su investigación se centra en el uso de una técnica de simulación numérica llamada método del punto material. Se volvió bastante popular tras su uso para reproducir la nieve en la película Frozen, aunque actualmente su investigación está más centrada a la ingeniería. Es graduada en la licenciatura de Matemáticas por la Universidad de Alicante y tiene un máster de Matemática Industrial por la Universidad de Santiago de Compostela. Durante su primer postdoctorado comenzó a enfocar su línea de investigación desarrollando modelos para dicho método con el objetivo final de reproducir escenarios multifísicos de catástrofes naturales como inundaciones, desprendimientos de tierra, etc. Hoy nos presenta su ponencia How to Simulate Extreme Hazard Events. Vale, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí hoy, gracias por invitarme. Y también darle la enhorabuena a toda la organización del Congreso, que me parece una fantasía, o sea, está muy bien de este nivel y que lo hacéis al final por un poco amor al arte o amor a la ciencia. Así que, pues eso, que enhorabuena. Hoy os quiero hablar de mi línea de investigación, de cómo simular como eventos hidrológicos extremos. Primero de todo, es decir que este trabajo no es posible, como ya han contado los otros ponentes, sin la colaboración de varias universidades y varios grupos de investigación que estamos en el mismo barco en esto. Así que yo vengo de la Universidad Technical University of Braunschweig y trabajo bajo la supervisión del profesor Roland Wuttner, pero colaboro con la Universidad de Padova en Italia, con la Universidad Técnica de Múnich en Alemania, y también con Barcelona, donde hice la tesis doctoral en el Centro Internacional de Métodos Numéricos. Entonces, como creo que no me conocéis, me gustaría pues, presentarme un poco, aunque ya me han hecho una introducción muy buena, pero yo no soy física, yo estudié matemáticas en Alicante, 5 años, la licenciatura, y luego me especialicé en métodos numéricos para hacer simulaciones de física, de fenómenos físicos. Más tarde hice la tesis sobre simulación numérica de mecánica de fluidos, en particular fluidos viscoelásticos, y luego me cambié un poco la línea de investigación cuando hice el primer postdoc en Italia para dedicarme a lo que os voy a contar ahora. Y ahora mismo sigo en Alemania en la misma línea, están conectados los grupos y sigo trabajando en la misma línea de investigación. Entonces, primero de todo, me gustaría preguntaros ¿qué creéis que es una simulación numérica? Así, pregunta. Que supongo que pensaréis, pues bueno, para reproducir un fenómeno de manera computacional o algo así. No lo sé. Día a día lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando consultamos el tiempo, porque para predecir lo que va a pasar se utilizan métodos numéricos. En este caso son mezclados con métodos estadísticos también, pero digamos que estamos en contacto con ellos. También se utiliza muchísimo para la construcción de aviones o en el campo automovilístico, para saber qué materiales funcionan mejor o peor con distintas velocidades cuando aplicamos distintos vientos. Y claro, es una gran ventaja porque no necesitamos hacer el experimento real para saber qué está pasando. Entonces ahorra mucho coste. Pero también se utiliza en biomedicina, por ejemplo, para conocer qué sucede dentro de arterias, de venas, dentro de cómo se suben las presiones de la sangre dentro del corazón, por ejemplo. O sea, se utiliza en muchísimos campos, con distintas técnicas, pero básicamente todas comparten algo en común, que es lo que quiero enseñaros un poco. Y también, por supuesto, se utilizan métodos numéricos para simular formación de galaxias, como es este caso, que este no es mi campo de estudio, pero también lo quería enseñar como para mostraros que se puede aplicar a muchísimos campos diferentes. En este caso, esta simulación está hecha con un método de partículas que está bastante cerca a en lo que estoy yo trabajando. Entonces, podemos decir que las simulaciones numéricas son técnicas computacionales
muy potentes y muy poderosas para conocer qué está pasando en eventos físicos que son muy difíciles de analizar analíticamente o que a veces, como he escuchado en ponencias anteriores, en las otras charlas, es difícil conocer qué está pasando porque no podemos reproducir tampoco esas mismas condiciones. Entonces, son herramientas que son muy, muy importantes y muy poderosas. Pero además también nos sirven para predecir escenarios que todavía no han sucedido, si son suficientemente robustas y buenas. Entonces, encontramos dos grandes familias. Bueno, se pueden clasificar de varias maneras, pero en general podemos encontrar dos grandes familias de simulaciones numéricas. Las de sistemas continuos y sistemas discretos. En sistemas continuos encontramos que la simulación es producto de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que no pueden ser resueltas de una manera directa, digamos, con hoja y papel. Necesitamos aproximarlas. Y por otra parte tenemos los sistemas discretos, que en este caso entra también en juego la probabilidad. Y en este campo entran pues, finanzas y todo cosas mucho más que entra la aleatoriedad ahí dentro. Pero yo estoy interesada sobre todo en la mecánica del continuo, donde encontramos fluidos, mecánica de sólidos, etc. Entonces, ¿qué es la mecánica de los medios continuos? Bueno, consiste en aproximar, usando variables espaciales, efectos o fenómenos físicos de una manera a una macroescala, no a una microescala. Entonces, por ejemplo, seguro que estáis familiarizados con estas ecuaciones, que son las Navier-Stokes, porque sois físicos, espero que os suenen, en la que, en efecto, tenemos las ecuaciones donde tenemos la velocidad y la presión, que son los campos que vamos a aproximar, resolviendo estas ecuaciones. Y cada término de las ecuaciones tiene su significado físico. Yo, como matemática, es lo que más me cuesta de ver, porque yo veo las ecuaciones, veo los operadores, pero el sentido físico es lo que más me cuesta. Pero, por ejemplo, que sea incompresible, este término de aquí, significa que, por ejemplo, el agua o el aire es incompresible, quiere decir que no hay cambios de volumen, aunque apliquemos distintas fuerzas o si la misma cantidad de agua que entra es la misma que sale, digamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una simulación numérica? Que es a lo que voy. El objetivo es dar una solución, por ejemplo, a las Navier-Stokes de una manera, porque no se pueden resolver analíticamente, de una manera aproximada. Y entonces aquí entran en juego una serie de métodos que son capaces de hacer este tipo de cosas. Y entonces os voy a contar el método padre por antonomasia, que es el método de los elementos finitos, que busca precisamente aproximar estas ecuaciones de manera aproximada, porque no se pueden resolver analíticamente. Entonces vamos a resolver todos juntos un problema muy sencillo. Vamos a aprender métodos numéricos esta tarde. Vamos a resolver un problema de 2 dimensiones, muy sencillo. Tenemos ese circulito que va a ser un obstáculo. Y vamos a querer ver qué sucede cuando entra un fluido por uno de los lados. Por un lado, ¿y qué pasa con ese fluido cuando se encuentra con el obstáculo? Claro, para poder simularlo, primero necesitamos definir un dominio donde queremos estudiarlo, porque necesitamos delimitar como el espacio de interés, porque no tenemos infinito espacio que poder simular. Entonces, para eso, primero tenemos que definir ese dominio, que en este caso, pues, intuimos que ahí van a pasar cosas y delimitamos ahí nuestro dominio de cómputo. Luego, por supuesto, necesitamos definir las condiciones de contorno, que en este caso es el fluido que queremos que entre. Definimos pues, una forma de entrada o una velocidad inicial, lo que queramos. Eso es muy importante para cerrar nuestro problema. Luego, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos este dominio definido, todo perfecto, lo que hacemos es dividir el dominio en pequeños triangulitos que decimos que discretizamos el dominio. Y entonces el objetivo es calcular las ecuaciones de Navier-Stokes de forma aproximada en cada uno de los nodos, es decir, en cada una de las intersecciones entre los triangulitos. Esto se utiliza usando el método de Galerkin, que usa polinomios. Entonces, claro,
De este modo, aproximamos las Navier-Stokes, que son realmente complejas de resolver, las aproximamos con este método y nos queda un sistema, el típico sistema de A, que es una matriz, X, que son las incógnitas, que en este caso las incógnitas sea la solución de este problema aproximado de las Navier-Stokes en cada uno de esos nodos de los puntos. Y entonces resolver este problema es infinitamente más sencillo. Tenemos una solución aproximada de las ecuaciones y podemos ver qué está pasando ahí, cómo se comporta el fluido. Por supuesto, también tenemos que discretizar el término temporal, es decir, necesitamos elegir cada cuánto tiempo realizamos una simulación para tener ese resultado también a lo largo del tiempo. Bueno, ya tenemos esto, pues estamos preparados para correr el primer caso de simulación numérica, que sería el que os he dicho, donde tenemos definido la entrada del fluido ahí, y vemos cómo a lo largo del tiempo la solución a este problema termina siendo una solución periódica en el tiempo, es decir, no es estacionaria, no se queda quieta, sino que fluctúa. Esto parece como muy tonto, pero es uno de los casos que más se utiliza para validar modelos, nuevas técnicas de resolución de ecuaciones. Se utiliza muchísimo porque puede variar mucho la solución dependiendo de los parámetros que metas del fluido. En este caso es una especie de aire, digamos, y esta será la solución. Y bueno, y esto es súper importante porque esta técnica, que os he explicado así rápido, es la que se usa, por ejemplo, en aerodinámica. Pero en este caso es tridimensional. Entonces definimos nuestro dominio, en este caso sería un cubo donde ponemos el avión dentro, pero el avión, como en el caso del cilindro, está vacío por dentro, porque dentro no nos interesa lo que está pasando, nos interesa lo que pasa fuera. Y entonces lo mismo, imponemos las condiciones de entrada de fluido y vemos cómo se comporta cuando impacta con el avión. Esto se utiliza muchísimo porque, claro, nos permite saber, conocer dónde hay más presiones, dónde puede haber problemas cuando hay mucha velocidad. Y se utiliza mucho para construir aviones, para construir automóviles, se utiliza en Fórmula 1 y todo esto. Ahora os quiero hablar de un proyecto en el que estuve colaborando cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, también con el Instituto Astrofísico de Canarias, en el que querían saber cómo afectaría a la óptica de los telescopios que había la construcción de uno nuevo. Entonces, diréis, ¿qué tendrá que ver esto con fluidodinámica? Bueno, esperad. El asunto es que dependiendo de la colocación de los telescopios, cambian las corrientes de aire, cambia la temperatura entre ellos y eso afecta a los parámetros físicos. Entonces ellos querían saber, dándonos distintas velocidades de viento, distintas direcciones y sabiendo las temperaturas en verano medias, cómo podían afectar a los parámetros físicos estas nuevas condiciones. Entonces, lo mismo que os explicaba antes, necesitamos fijar nuestro dominio, que en este caso sería un cubo, tenemos una topografía real, en este caso es La Palma, en el Roque de los Muchachos. Necesitamos definir el dominio, donde están las condiciones de entrada, las condiciones iniciales, y simular a ver qué pasa. Hay distintos cubos porque usamos distintos refinamientos de malla, necesitamos mucho más precisión, por ejemplo, aquí dentro, para saber lo que está ocurriendo cerca de los telescopios, que lejos de ellos, no necesitamos tanta precisión. Entonces, bueno, esta es la forma que tenemos de construir la malla, pero que funciona exactamente como en el caso 2D, lo que pasa es que es un poco a lo macro, ¿no? Pero la idea es la misma. Esto es lo que he explicado, tenemos la malla y tenemos la solución. Entonces aquí vemos las velocidades cerca de los telescopios, las temperaturas y, por supuesto, los parámetros ópticos. Y entonces, haciendo muchas pruebas, se veía si afectaba o no. Y bueno, para que veáis una aplicación real de lo que se puede usar. Vale, ahora esto es muy importante para lo que viene después. Todo lo que os he enseñado, la malla que os he enseñado que estamos usando en fluidodinámica es esta. Es una malla euleriana. Quiere decir que los nodos de la malla permanecen fijos y el fluido es el que está pasando. Pero en mecánica de sólidos utilizamos una aproximación lagrangiana, es decir, la malla se mueve con el sólido. Esto quiere decir que si tenemos grandes deformaciones del sólido, puede haber problemas en computar eso, porque los elementos se distorsionan de tal modo que es difícil de calcularlos.
Un ejemplo de, por ejemplo, mecánica de sólidos, por ejemplo, sería esta columna que está anclada al suelo. En este caso, el dominio sería toda la columna. Y entonces, como veis, la aproximación que se hace es que la malla se va moviendo con el propio sólido, que es una aproximación, no sé si veis la diferencia entre fluidodinámica y la mecánica de sólidos. Bueno, esto es importante. Muy bien, pues ya puedo empezar con la presentación. Ya sabemos métodos, la solución de, o sea, cómo resolver un problema con elementos finitos. Pues ahora os voy a contar en lo que estoy investigando yo. Bueno, pues vemos que en todo el mundo, cada vez más frecuentemente, ocurren desastres naturales, inundaciones que destruyen puentes, presas, todo esto, claro, por el cambio climático, pero de una manera multifísica, es decir, tenemos que tener en cuenta distintos materiales que entran en juego, que impactan con esas estructuras. También avalanchas, no sé si se escuchaba. Distintos fluidos en que llevan envuelto pues, rocas, barro y que impactan con estructura. Entonces, estaría bien saber cómo esto no parece que vaya a revertirse en corto plazo. Estaría bien saber qué ocurre en estos escenarios en que tanta física entra en juego y qué sucede también, súper importante, a una escala pequeña. Es decir, cómo impactan, con qué fuerza impactan estos eventos, el agua, las rocas, todo esto, en las estructuras civiles, para poder tomar decisiones en concordancia de cómo reforzarlas, cómo construir las nuevas y que no ocurran pues, desastres de que se cobren vidas humanas o lo que sea. Entonces, el objetivo de la investigación es intentar recrear un escenario multifísico que sea capaz de reproducir esto. En ciencia no hemos encontrado gente que hace pequeñas cosas relacionadas con esta, pero ninguno que considere todos los elementos, todos los ingredientes que envuelven una catástrofe natural. Entonces, nos parece interesante como línea de investigación, porque tampoco es fácil combinar todos los elementos porque son muy distintos entre sí. Entonces, bueno, tenemos, por un lado, cómo se mueve el fluido o el barro, que tenemos la mecánica de sólidos o la mecánica de fluidos. Tenemos las estructuras, en este caso tendríamos la mecánica de sólidos, y el terreno. Y también tenemos que tener en cuenta los acoplamientos entre los distintos elementos. Esto computacionalmente es difícil de realizar porque todavía estamos desarrollando herramientas que sean capaces de combinar todos estos elementos. Bueno, lo que he dicho, aquí tenemos el método de elementos finitos y en este caso nos preguntamos si el método de elementos finitos es el mejor para hacer este tipo de simulaciones. Y entonces encontramos que el método de elementos finitos, aunque es muy potente, muy robusto y cierra matemáticamente y lo usa muchísima gente para muchas cosas, para esto en concreto como que fallan algunas cositas. Por ejemplo, para flujos granulares. Como os he contado antes, en mecánica de sólidos tenemos esta deformación cuando tenemos grandes deformaciones. En este caso, esto se considera una deformación grande en términos computacionales, porque si esto lo resolvemos típicamente con el método de elementos finitos, la malla se deformaría tanto que los elementos también, y esto sería imposible de aproximar, porque necesitamos... entonces no nos serviría, porque tenemos mallas que se distorsionan demasiado. Y por otro lado, para superficie libre, que es por ejemplo para simular estas corrientes de agua, tenemos también limitaciones, porque como hemos visto antes, todas las simulaciones que hemos visto de aire o de agua consideran solo un tipo de material, o aire, agua, lo que sea. Para considerar dos dentro del elemento finito, dentro del mismo dominio, necesitamos una técnica que parte los elementos para decidir qué dominio es, por ejemplo, agua y aire, qué dominio es agua, qué dominio es aire. Y esto también, añadir artefactos, es costoso computacionalmente, quiere decir que va a tardar más tiempo en realizar las simulaciones. Y bueno, pues no es la mejor opción quizás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí entran las técnicas de partículas que
están creadas a posteriori del método de elementos finitos, que es el padre de todos, beben de ellas, derivan de ellas, pero que para algunas cosas funcionan mucho mejor que el método de elementos finitos. Y entonces os voy a hablar ahora del método de elementos finitos, de esta técnica, que, bueno, como hemos visto antes, tenemos la malla de fondo igual, pero ahora tenemos dos discretizaciones aparte. De la malla, de los elementos, tenemos un conjunto de partículas que atraviesan esa malla. Entonces, que se llaman los puntos materiales y llevan la información física. En el otro caso teníamos la información física dentro de esos nodos en la malla. Y esta es como una aproximación un poco distinta. Cuando estuve mirando quién había investigado sobre esto, me di cuenta que el creador o creadora del método lo había hecho en 1994, y cuando miré quién era D. Sulsky, me di cuenta que era una mujer, que me sorprendió bastante por la época y porque no encuentro muchas teorías y métodos que hayan resuelto, o sea, que hayan hecho mujeres. Entonces me llamó la atención, simplemente. Y bueno, esto rápidamente. En este caso tenemos tres pasos para hacer nuestra simulación. En el método de elementos finitos solo tenemos uno, o sea, tenemos nuestra malla, resolvemos y punto. Y en este caso tenemos que gastar un poco más de tiempo en resolver cada paso de tiempo de nuestra simulación. Primero colocamos los puntos materiales, luego resolvemos como el típico método de elementos finitos que he respondido antes, que he explicado antes, y luego reseteamos la malla de fondo. Entonces, lo que estamos viendo, lo que he enseñado antes, es el primer paso y el tercero. No vemos esas pequeñas deformaciones de la malla que suceden en el algoritmo, pero que nosotros no vemos. Por ejemplo, aquí. Aquí vemos que atraviesa las partículas la malla, pero la malla permanece fija. No sé si... Bueno, pues parece que de momento este método funciona bien para lo que queremos, que es movimientos de masa que caen. Muy bien. Entonces encontramos ventajas porque no tenemos el problema de deformación de la malla que he explicado antes para sólidos. Tenemos también ventajas del método de elementos finitos porque deriva directamente de él, entonces matemáticamente tiene todo el sentido del mundo y funciona. Y luego tiene la ventaja de que podemos resolver distintos materiales en el mismo dominio. Y eso también es muy ventajoso para el tipo de simulaciones que queremos hacer. Pero solo hay una verdadera razón por la que queremos usar este método, y es que podemos ganar un Oscar. Y es que la película de Frozen se llevó un Oscar gracias a que todas las avalanchas y todo el movimiento de la nieve que hay durante la película la hicieron utilizando esta técnica. Y entonces, bueno, veréis, aquí hicieron un artículo científico también porque desarrollaron muchas técnicas para poder hacer esta animación. Pero no solo sirve para dibujos animados, o sea, tiene un sentido físico detrás, que es lo importante del método. Por ejemplo, aquí vemos cómo hacen pruebas primero de bolas de nieve que van por la nieve y luego lo recrean como una simulación que se comporta igual. Bueno, Disney no me ha pagado por esto, pero... Y por último, también este método del punto material se utiliza en casos reales. Por ejemplo, en Suiza tienen problemas también debido por el cambio climático con avalanchas, y hay un grupo muy potente que se dedica a utilizar el método del punto material para reproducir avalanchas reales. Bueno, entonces me diréis, bueno, Laura, me parece precioso esto de Frozen tal, pero ¿no queríamos simular un escenario multifísico ahí con violencia, con el fluido impactando con rocas y con el puente, no sé qué? Y yo diré, pues sí, en efecto. Necesitamos muchos más elementos para poder lograr este objetivo que teníamos de este escenario tan complejo físicamente. Entonces os voy a enseñar dos líneas de investigación que están actualmente abiertas. La primera, que es la del acoplamiento entre distintos materiales, y la segunda, que es a la que me estoy dedicando yo, que es un poco más matemática, pero bueno, la contaré rápido, lo prometo. Entonces, primero, la interacción entre distintos materiales, que, bueno, automáticamente, como he explicado, con este método podemos resolver distintos materiales en el mismo problema. Y esto es muy interesante porque no hace falta que automáticamente, no hace falta definir una frontera entre uno y el otro, se puede hacer. Entonces, bueno, esto perfecto.
Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tenemos una membrana? En este caso, resolver la membrana con esta técnica no tiene ningún sentido porque tenemos el método de elementos finitos que funciona genial. Entonces, la idea es acoplar las dos técnicas en un mismo problema. Problema es que necesitamos definir la interfaz entre uno y otro porque necesitamos enviar y recibir información que va del Material Point Method, del NPM, con FEM. Necesitamos recibir y enviar. Y esto es muy difícil. Y, bueno, hay de hecho una línea de investigación sobre esto, que bueno, es un problema muy sencillo, pero bueno, va adelante. Y de hecho estamos en colaboración con una empresa que hace redes de contención en montañas para validar los resultados con experimentos reales para ver si el método funciona bien. Luego también, ¿qué pasa si tenemos obstáculos móviles, por ejemplo? Entonces, estaría bien acoplar el NPM, el Material Point Method, con otra técnica que, por ejemplo, es esta, que se llama DEM, Discrete Element Method, que es muy buena para objetos móviles. De nuevo, tenemos el mismo problema que he comentado antes, que necesitamos definir la interfaz para enviar y recibir información de un problema a otro. Y esto matemáticamente es bastante complejo y duro de hacer. De nuevo, este es el mismo acoplamiento, pero en otro caso, que tenemos como que se desprende arena y entonces se impacta con unas cajas. Bueno, ya tenemos esta línea, que es la que acabo de explicar, que estamos trabajando en ello. Y ahora, claro, que necesitamos materiales complejos para definir este escenario multifísico. Y en esto es lo que estoy trabajando yo, que es en materiales incompresibles. Como he dicho antes, con las navier-stokes incompresibles, ¿qué significa esto físicamente? Bueno, que no varía el volumen a lo largo del tiempo. Y esto, en mecánica computacional, es muy difícil de hacer. Trae muchísimos problemas, tanto ingenieros como... resulta muy difícil de resolver. Y esto lo tenemos tanto en la mecánica de sólidos para algunos terrenos y también para, por supuesto, el agua, que es un fluido incompresible. Entonces, parece importante, ¿no? Entonces, primero, empezaré con la incompressible solid mechanics, es decir, cuando tenemos sólido incompresible, ¿qué sucede? Que este tipo de materiales se modelizan con una ecuación que es irreducible. Esto quiere decir que tenemos solo una ecuación y una incógnita, en este caso desplazamientos. Pero como he dicho, con los materiales incompresibles que se encuentran en la naturaleza, esto trae muchísimos problemas. Empezamos a tener inestabilidades, computacionalmente, bueno, es un lío. Entonces, hay una posible solución que es utilizar formulaciones mixtas. ¿Esto qué significa? Significa que dividimos este tensor en dos, la parte vibratórica y las presiones, y entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, el desplazamiento y las presiones. Y esto funciona bien. Lo que pasa es que tenemos más complejidad. Y además tenemos otro problema. Ahora tenemos formulaciones mixtas, materiales incompresibles, pero, como expliqué antes en el método de elementos finitos, cuando dividimos el dominio en una malla, ¿no? En elementos. Y entonces utilizamos el método de Galerkin, que utiliza polinomios para hacer esa aproximación de, por ejemplo, las navier-stokes de cualquier ecuación. En el NPM utilizamos interpolaciones lineares. Entonces, cuando estas tres cosas ocurren a la vez, tenemos un problema matemático y es que no se cumple esa condición, la infracondición. Y entonces no tenemos existencia y unicidad de la solución asegurada. Y esto provoca pues, muchísimos problemas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo típico en el que tenemos una membrana. Aquí la tenemos como anclada y aquí aplicamos una fuerza. Esta es la malla, aquí es donde colocamos los puntos materiales. Y tenemos esta porquería de presiones cuando resolvemos a pelo, o sea, teniendo en cuenta esto. ¿Qué podemos hacer? Pues existe la estabilización, que yo no voy a entrar en ello, pero esto es todo un campo de estudio en el que se intenta añadir algo más al sistema típico de AX igual a B para cumplir con esta condición. ¿Qué pasa? Que hay métodos que no tienen sentido físico, pero sí matemático. Entonces hay que llevar como mucho cuidado con eso, porque son más sencillos, pero cuando llevas un problema al extremo fallan y entonces es un caos. Entonces,
yo estoy en estas, estoy trabajando en estabilización para lograr este tipo de simulaciones. Las Navier-Stokes, por ejemplo, en el método de elementos finitos, o tanto en el método de elementos finitos como aquí, necesitan siempre una estabilización para poder resolverse. En este caso, con una estabilización adecuada, tenemos el campo de presiones, que es suave, que es lo que tiene que ser. Bueno, tenemos aquí un punto de presión, pero vamos. Este es un ejemplo que ya he enseñado antes. Lo que pasa es que en este caso estamos considerando un material incompresible. Igual tenemos en este caso, con el material point method, tenemos la columna anclada al suelo, definimos la malla de fondo y donde colocamos aquí los puntos materiales y resolvemos el problema, donde aplicamos una torsión sobre la columna. Esto parece como muy tonto, esta columna así que gira, pero es súper difícil de lograr computacionalmente y yo estoy súper contenta con ella. Y entonces el siguiente paso es pasar con la mecánica de sólidos más o menos ya vamos avanzando y parece que están saliendo buenos resultados, pero ahora estamos con los fluidos utilizando el material point method, que hay dos tipos de aproximaciones, visto como un material resolviendo las ecuaciones de la mecánica de sólidos o utilizando las Navier-Stokes. La ventaja de utilizar esto, que es un poco a lo mejor raruno, es que puedes simular este tipo de cosas, como las que he mostrado antes, pero por ejemplo considerando la parte azul como agua. Es decir, todo junto en el mismo problema que te sale gratis, porque no necesitas enviar o recibir información porque todo se resuelve en el mismo problema con la misma matriz y todo es maravilloso. Y ahora, pues, esta es la línea abierta en la que estamos avanzando. Bueno, ya se acaba la presentación. Os he enseñado algunas líneas que están abiertas, pero por supuesto necesitamos seguir investigando acerca del terreno, la erosión y materiales más complejos, turbulencia, por ejemplo. Siguen muchas líneas abiertas. Y bueno, pienso que es un campo muy interesante que sigue investigando desde distintos ángulos. Por ejemplo, yo trabajo tanto con ingenieros como con físicos y me parece muy interesante porque cada uno tiene como su propia manera de abordar el problema. Y entonces los equipos con distinta gente, que viene de distintas ramas, son muy interesantes. Entonces, bueno, pues os animo que si os gusta este tipo de cosas, pues... Por último, todo donde estoy trabajando es un código abierto que se llama Kratos Multiphysics, que está escrito en Python y en C++, por si le queréis echar un ojo, por curiosidad, que tiene muchas más cosas, porque es gigantesco, puede hacer muchísimas cosas, pero tiene el módulo que estamos desarrollando del material point method. Y por último, me gustaría hablaros de las mujeres en ciencia, porque hay un problema real, sobre todo cuando hablamos de las mujeres en STEM, porque tenemos que la población activa ahora mismo es más o menos la mitad. Sin embargo, la población activa, o sea, que se dedica a ramas de ciencias, tenemos estos números aproximados. Bueno, esto está un poco desfasado, pero la tendencia sigue siendo parecida. Y esto también ocurre por ramas. Vemos que las ciencias sociales no hay tanta brecha, pero cuando hablamos de ingeniería o computación, el porcentaje de mujeres que se dedican a la ciencia está muy por debajo del número de hombres. Entonces, algo está pasando y esto, pues, bueno, viene dado por los roles de género, por muchas causas, por falta de referentes. Pero también hablando de la carrera académica, por ejemplo, este gráfico me parece como muy potente porque habla de conforme avanzas en una carrera académica, lo que pasa, esto rojo son las mujeres y esto azul son los hombres, cómo se invierte el número de mujeres que empiezan, que se sacan el grado, máster, doctorado, cómo desciende gradualmente cuando incrementamos el nivel, digamos, dentro de la academia. Claro, hay muchas causas, es un problema complejo, pero yo pienso que también hay que visibilizarlo y que hay que tomar medidas para abordarlo y que no siga sucediendo. También está muy relacionado, por ejemplo, cuando hay bajas por maternidad, porque eso incide en el número de artículos que las mujeres producen, mientras que en los hombres eso no produce ningún cambio. Bueno, esto ocurre aquí, también ocurre en otras áreas. Entonces, bueno, quería comentar que yo tengo un Instagram porque, bueno, sé que es un tema muy complejo, pero yo he decidido poner mi granito de arena en un Instagram para visibilizar mujeres de ciencia
que han sido relevantes y bueno, es para dar visibilidad a mujeres que lo tuvieron realmente difícil para hacer lo que hicieron y también para ayudar a tener pues, referentes frescos, digamos, en Internet. Así que esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis. Muchas gracias, Laura. Damos comienzo a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Buenas. Una cosa, viniendo de matemáticas, ¿cómo descubriste este campo? O sea, a lo que refiere a simulaciones numéricas. Vale, a ver, yo en la carrera de matemáticas, mis asignaturas favoritas, digamos que era la resolución de ecuaciones diferenciales y también se me daba bastante bien programar. Entonces busqué algo que fuera por esa línea y encontré como varios másteres que se dedicaban a esto. Yo tampoco tenía ni idea de física porque en la licenciatura de matemáticas no sabemos nada de física y entonces encontré un máster en Santiago de Compostela que precisamente estaba muy enfocado a matemáticos que querían aprender algo de física y cómo aplicar lo que sabían de ecuaciones diferenciales a resolver estos fenómenos físicos. Entonces yo lo descubrí por ahí, investigué a ver qué podía hacer y descubrí todo este campo, este mundo que es muy interesante y que se usa muchísimo en muchísimos campos y muy útil, además. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenas, gracias por la charla. Me quedó una duda porque había dicho que las ecuaciones de Navier-Stokes no tenían una solución analítica, ¿no es cierto? Sí. Pero no, hasta donde tengo entendido, evidentemente no sé nada. No se supone que forma parte de los problemas del milenio. Quiero decir, ¿qué es lo que se está trabajando al respecto? Sí, exacto. O sea, pero yo entiendo que se está trabajando en obtener una solución analítica, si no me equivoco. Lo que estamos haciendo nosotros es resolverlo de forma aproximada. Los métodos numéricos no buscan una solución. Estamos aproximando a la solución a partir de esas ecuaciones. Claro, pero no sabía si... o sea, lo suponía, pero quiero decir, no sabía hasta qué punto qué era entonces lo que se estaba haciendo en el problema, porque solo me suena de nombre y no sabía si a lo mejor ya se había descubierto que no se podía o algo, y por eso pregunté. No, yo creo que no se ha avanzado en ese sentido, o sea, no estoy muy puesta, pero creo que todavía no se ha resuelto. Sigue siendo un problema abierto del milenio, o sea, la solución analítica de estas ecuaciones, sí, sí. Ah, ok. Sí, sí. ¿Alguna última pregunta? Hola, gracias por la ponencia. Mi duda es que... Perdón. No sé dónde está. Hablabas al principio de que el médico estaba resolviendo las ecuaciones en la forma lagrangiana y después aplicabas este método que tienes como las bolitas, ¿no? Sí. Entonces, no me quedó claro que digamos, la descripción es equivalente. ¿Cuál es la información física que está en las bolitas y cuál es la información física que está en la malla? Vale, en el caso de mi método o en el caso de elementos finitos, porque es un poco diferente. En el tuyo. Claro, en el mío lo que pasa es que tenemos la información física en las bolitas y en cada paso de tiempo la información de las bolitas, cada vez que resolvemos, la información de las bolitas se extrapola a los nodos. Se resuelve típicamente como en el método de elementos finitos, donde resolvemos en cada tal, y cuando termina de converger ese algoritmo, se vuelve a extrapolar a las bolitas y se resetea la malla de fondo. Espérate, si quieres, espera, no sé si da tiempo. Perdón. Ya llego, aquí. Tenemos las bolitas que llevan toda la información física y las tenemos colocadas ahí. Entonces resolvemos y para resolver este segundo paso lo que hemos hecho ha sido extrapolar la información de las bolitas a los nodos, que son los cuadraditos. Y entonces en ese momento resolvemos como si fuera un método de elementos finitos típico, como el que he enseñado de las Navier-Stokes. Resolvemos teniendo en cuenta los nodos. Y cuando tenemos la solución de este paso, entonces volvemos a transferir esa información de los nodos a las bolitas
Aquí hay un pequeño error que hay que tener en cuenta, porque claro, de tanto interpolar, pues... y luego reseteamos la malla de fondo, pero la información siempre la llevan las bolitas. No sé si un poco mejor. Vale. Sí, gracias. Vale, pues, muchas gracias, Laura. Pasamos ahora, bueno, un aplauso para Laura.